El 15 de septiembre, la celebración patriótica más grande de México, el Día de la Independencia Nacional, de la soberanía, de la liberación del yugo de la corona española. Todos conocemos o debemos conocer la historia con más o menos detalles, pero pocos conocen la verdad no escrita en los libros de historia. Sin embargo, al alcance de quien quiera conocerla, hoy trataremos de exponer, entender y reflexionar los verdaderos orígenes oscuros de nuestra independencia. Si no tienes inconveniente, comenzamos. El padre de la patria, la representación personificada de los más grandes poderes en México, en el pasado y en el presente, la religión y el blanco de la piel. El cura don Miguel Hidalgo y Costilla. Es imposible hacer una crónica sobre la soberanía nacional sin incluir a este personaje, pero pocos conocen su oscura y verdadera historia. Recordemos que invariablemente la historia es escrita por los ganadores, difícilmente apegada a la realidad del pasado. La historia suele servir a poderes presentes para mantener su hegemonía, y la historia casi santificada de este personaje no es la excepción. Nacido hace más de 200 años en 1753, en San Diego Corralejo, en Guanajuato, bajo el cobijo de la economía familiar, Hidalgo tuvo una trayectoria académica poco más que brillante, decantándose por la profesión eclesiástica a una edad muy temprana. Es difícil imaginar el México de hace 200 años, difícil de empatizar con él. Leer y escribir estaba reservado para las clases pudientes, ya ni hablemos de algún tipo de carrera académica. Así que, como podrán imaginar, Hidalgo pertenecía a la élite de la época, un hombre producto de su entorno por completo. La elección eclesiástica como estudio fue más bien una imposición que una elección. Un tiempo donde solo había dos profesiones respetables que elegir: abogacía o el camino religioso. Un gran amante de la filosofía y cultura francesa, era conocido y reconocido por su profundo conocimiento de textos prohibidos, condenados por la iglesia de aquellos tiempos. A la muerte de su hermano en 1803, Hidalgo lo sustituyó como cura en la parroquia de Dolores Hidalgo, parroquia que por mucho tiempo fue conocida como la Pequeña Francia, ya que Hidalgo organizaba tumultuosas fiestas, donde acaloradas discusiones y elucubraciones de revolución y libertad adornaban las mesas, ataviadas con interminable vino y comida. Un amante de la gastronomía francesa, las ideas revolucionarias, la filosofía y las mujeres. El cura don Miguel Hidalgo difícilmente se apegaba al comportamiento propio de un eclesiástico. Un dato muy curioso y poco conocido sobre este fascinante personaje: en el ambiente académico fue apodado el Zorro por sus ojos verdosos y amarillentos, pero principalmente por su malicia y astucia, característica que llevaría a la perfección a lo largo de su vida. Para 1793, Hidalgo se convertía en un hombre muy rico, con inversiones en agricultura y artesanía. Sin embargo, su pasión por el juego lo llevó a adquirir cuantiosas deudas. Fue acusado muchas veces de trato deshonesto e impropio con mujeres, y de vivir en concubinato con una dama y dos hijos. Un análisis profundo y franco nos arroja a un Miguel Hidalgo falto de fe, si es que alguna vez la tuvo. Su carrera eclesiástica fue únicamente un medio para disfrutar del poderío y bonanza económica del que gozaba la iglesia en aquel tiempo. Es la razón por la que se conocieron tantos curas revolucionarios. El objetivo principal del derramamiento de sangre que ya todos conocemos era liberarse del yugo tiránico de la corona española, de la Nueva España, como se le conocía a nuestra nación en aquellos tiempos. Aunque, como veremos más adelante, el cura servía a intereses más oscuros. El 16 de septiembre de 1810, y tras algunos avisos de levantamientos armados en puntos estratégicos de la nación, Hidalgo vio la oportunidad propicia y se subió al tren de la libertad.
Profundo conocedor de la volubilidad de las masas, del profundo servilismo y fanatismo religioso del México antiguo, Hidalgo se valió del estandarte más sagrado para los menos favorecidos, la Virgen María, y al grito de ¡viva la religión! ¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la América y muera el mal gobierno! Comenzó la lucha en Dolores Hidalgo. Rápidamente más de 40,000 personas servían a Su Alteza Serenísima, como era llamado, la mayoría prófugos de la justicia, vándalos y presos que fueron liberados para luchar. Hidalgo marchó como líder indiscutible de esta simpática turba, incitando a destruir, matar y arrebatar cuanto podía en población que pisaba. Mandó degollar y ejecutar a miles de europeos, sacerdotes prisioneros en su marcha sin razón alguna. A su paso se le unía cualquiera con rencor, con rencillas, con problemas con la justicia y ávidos de poderío económico. El señor Hidalgo constantemente ofrecía a las masas las tierras y poderío económico del que gozaban los europeos que asesinaban. Al tomar Guadalajara fueron más de 1,000 los ejecutados. Incluso Allende y sus compañeros revolucionarios consultaron seriamente a la iglesia para asesinar al cura Hidalgo, hartos de sus excesos. Finalmente optaron por separarlo del mando bajo amenaza de muerte. Pocos lo saben, pero Hidalgo y sus correvolucionarios fueron capturados cuando se dirigían al norte del país, con la intención de llegar a Texas y después a Luisiana, para obtener la ayuda económica y moral que les había prometido el presidente americano James Madison, el oscuro personaje a quien en realidad servían. Ni el pueblo ni la soberanía nacional eran sus verdaderos intereses. Su objetivo principal, el enriquecimiento personal y sobre todo el poder. En los interrogatorios posteriores a su captura fue degradado de su condición sacerdotal e incluso excomulgado. Se dice que al final de sus días trató de arrepentirse de atrocidades cometidas por él y por sus órdenes. El 30 de julio de 1811, con 53 años, marchó hacia el pelotón de fusilamiento y fue ejecutado. Se dice que su última voluntad fue beber una jarra con leche y comer algunos dulces. La vida y muerte de Miguel Hidalgo sembraron la semilla de la libertad y la soberanía nacional, que fue alcanzada finalmente por el señor Agustín de Iturbide el 27 de septiembre de 1821, otro personaje oscuro del que no hablaremos en este video. Utilizamos a Hidalgo para tipificar la personalidad y verdaderos objetivos de la mayoría de nuestros caudillos nacionales. ¿Qué nos lleva a convertir a un personaje como Miguel Hidalgo en prócer nacional, en héroe patriótico? ¿Qué interés tiene la historia en engañar al presente, en disfrazar el pasado? Simple, una tierra plagada de injusticias profundas, de desgracias desgarradoras, un territorio plagado de corrupción moral. Un territorio como el nuestro necesita un ancla de que asirse, una soga de que agarrarse para evitar naufragar. La historia entiende esta necesidad y busca persistentemente santificar a sus caudillos. Es ingenuo y tonto santificar a nuestros héroes o pretender que lo sean, pretender convertirlos en seres inmaculados, de calidad moral incuestionable. La naturaleza humana y sus debilidades habitan cada región, cada alma, cada idea, cada pensamiento. Y personajes como Hidalgo no se escapan a ella, un personaje sin duda tan fascinante como cuestionable. Es cierto que nuestros libertadores obedecían a intereses más oscuros, menos loables de los que les atribuimos. Es cierto que sus luchas nunca fueron tan honorables y desinteresadas como siempre se plantean. Seres humanos imperfectos, habitando una tierra profundamente convulsionada, seres humanos producto del entorno y circunstancias que les tocó vivir. ¿Quién puede culparlos? ¿Quién tira la primera piedra?
Al final sus batallas completamente personales y egoístas abrieron paso al México que conocemos, plagado también de personajes infames que representan al común de nuestra población. Todos son producto de la sociedad que gobiernan, todos somos ellos y todos son mexicanos. ¿A quién culpar de su existencia más que a nosotros mismos y al reflejo de nuestra sociedad enferma? Los personajes infames que actualmente pululan en México no son más que el reflejo de nuestras propias almas. Celebrar el 15 de septiembre, celebrar algo que muchos desconocemos, criticar el 15 de septiembre, hacerlo pedazos. No hay ningún mérito en ambas posturas. Honrar a nuestros muertos sobre los que caminamos cada día es la verdadera celebración. Celebrar su vida y honrar su muerte. Miles de millones de mexicanos que vivieron, amaron y murieron en estas tierras, en batallas inciertas, con vidas precarias y turbulentas que dieron paso a esto. Gracias a su voluntad puedo sentarme aquí a escribir una crónica, criticando y reflexionando. Gracias a ellos puedes menospreciar una y otra vez su lucha, con adjetivos y palabras despectivas, ambos, tú y yo, en posiciones cobardes y favorables. Ambos, tú y yo, tenemos elecciones y libertad. Ambos somos mexicanos gracias a los que ya fueron. La lucha de México actualmente es interna, mexicano contra mexicano, en una sociedad profundamente clasista y racista. Personajes como Hidalgo tenían justificación, no conocía nada más. Tú y yo no la tenemos. Una sociedad mexicana donde el blanco de la piel es una virtud, donde la mano de obra sigue confinada a las clases más desfavorecidas, a los nacos, a los prietos, a los humildes, a los vulgares, a los mexicanos. Las luchas y los propósitos se extinguieron con los mexicanos de antaño, dando lugar a un patriotismo absurdo y ridículo limitado a una cancha de fútbol. Un México sectario y corrupto hasta la médula, pero perfectible, susceptible de ser mejor, aún con esperanza, siempre con esperanza. Es difícil para mí construir una crónica objetiva sobre algo que amo tanto. Es difícil pensar en el propósito final, en la intención de las letras. Suelo pensar en el final de mis historias mucho antes que en el principio de su desarrollo. En esta me es imposible. Encuentro todas mis intenciones muy ambiguas. Solo entiendo que amo a México, a mi país. Amo sus historias y trato de entender con todas mis fuerzas el porqué de su presente. Un México enfermo, corrupto, sociedad frívola, carente de lucha, de objetivos, carente de finalidad. Un México sectario, corrupto hasta la médula. Aún así, son más los buenos que nosotros. Aún hay México. El 15 de septiembre puedo gritar y celebrar, por lo menos para mis adentros, con un grito apagado y ensombrecido, pero orgulloso de lo que fuimos, de los que fueron, de los que son y de los que serán. Una tierra que canta a la muerte, que siente el amor como ninguna otra, cubierta de sangre, cubierta de valor, de valientes y valores. No puede terminar en mi tiempo, en tu tiempo, en el que nos tocó vivir. Un lugar que podemos llamar nuestro, con sus virtudes y defectos. Un lugar donde morir y celebrar el haber vivido. México, larga vida al lugar sin límites. Larga vida a la tierra del sol. Larga vida a México. ¡Que viva!
esperando. Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje de Tepic. Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje de Tepic.
Y la trompeta la toca Pedro. Este amor que yo siento contigo, algún día se termina y nunca más tu ventana verás y sabrás que la vida me enseña que debo amar sin este amor. Ah, ya lo moviste, vuelve a empezar. Se hizo así bien feo, ¿verdad? Pero te piden dinero. Sobre las
¿Conocen los motivos por los cuales se celebra este día? Pues es una fecha importante, creo yo. Se supone que es por lo de todo lo que hizo Cristo. Después tenemos al centro, después pues a convivir con la familia. ¿Es importante celebrar esta fecha? Yo creo que sí, porque pues se conmemora, es una fecha muy importante, ¿no? Para todos, porque así como lo festejan, ¿Cómo se la ambienta acá en Juchitán? ¿Ustedes lo sienten solos o con alguien? ¿Considera importante celebrar este día? Ah, ya lo había hecho, ¿no? Perdón. yo ¿Qué opinan de las festividades? ¿Qué opinan de las festividades? Es muy bonito celebrar porque es una fecha en la que conmemoramos con este la pues es una costumbre que nos tienen. Entonces sería todo. Gracias. acá en cuanto a esas festividades. Pues es muy fiestero, creo. ¿Qué ves tú? ¿Borrachos? Sí. ¿Conoces los motivos por los cuales se celebra este día? No, claro. ¿Cómo se celebra este día? ¿Cómo celebras tú este día? Normalmente no prefiero salir. Con el gobierno de ahora es una burla. Pero en tu casa, ¿cómo lo celebras? ¿Cómo lo celebras? No, es un día normal. ¿Qué opina de las festividades del 15 de septiembre? Creo que es una falta de desperdicio. ¿Por qué piensas eso? Ya que a causa de las festividades pueden ocurrir muchas cosas en una sola noche. Ajá. ¿Qué es importante celebrar en estas fechas? Es importante celebrar